Bienvenidos a todos a este webinar que hemos denominado Importancia de la planificación en la gestión del mantenimiento. Muy bien. Comenzamos con el concepto de planificación. Planificación en mantenimiento y en todas las áreas funcionales de cualquier organización implica responder estas 5 preguntas. Se requiere definir qué es lo que hay que hacer, qué actividades, qué trabajos, cómo debemos hacer ese trabajo, cuáles son los pasos, las etapas, las fases, los procedimientos a seguir, cuánto, esto implica los recursos necesarios en función del alcance del trabajo, las cantidades relacionadas con los recursos, y eso conducirá a un presupuesto para cada trabajo. También debemos responder quién debe ejecutar el trabajo y cuándo se debe ejecutar el trabajo. Estas 5 preguntas básicas son las que un proceso general de planificación responde, particularmente en la función mantenimiento. Se considera, es muy común hablar de planificación y programación del trabajo. Tenemos que reconocer que la programación en sí misma es un elemento que forma parte de ese gran proceso denominado planificación. En mantenimiento particularmente tiene una relevancia muy grande, porque en mantenimiento, cuando hablamos de programación, estamos especificando las personas y las personas con su identificación precisa y también cuándo significa responder en qué momento exacto se piensa ejecutar la actividad, es decir, el día y la fecha y la hora exacta. En el ámbito de la planificación, la respuesta a quién implica decir qué especialistas, qué técnicos, qué habilidades se debe poseer para ejecutar un trabajo. Por ejemplo, un soldador, un instrumentista, un mecánico, un electrónico. Y cuando podríamos hablar en términos generales de cada mes, cada trimestre, semestralmente, anualmente, pero cuando especificamos, repito, la persona exacta y la fecha y hora exacta en que se piensa ejecutar la actividad, pasamos al ámbito de la programación. Bueno, entonces veamos el proceso de planificación como un proceso general, un proceso global, que es vital en cualquier proceso de gestión y así como es importante en todas las áreas funcionales de la organización, es vital, diríamos, en lo que es la gestión del mantenimiento. Una gestión del mantenimiento debe ser eficaz y eficiente. Digamos que esos podríamos considerarlos como los 2 pilares fundamentales de una adecuada gestión del mantenimiento. La eficacia trata, como todos sabemos, de hacer las cosas correctamente, cumpliendo todos los requisitos y con la calidad deseada. Y la eficiencia fundamentalmente trata de ejecutar esos trabajos al menor costo posible, con el menor costo posible y en el menor tiempo posible. Para mejorar la eficiencia, las organizaciones de clase mundial no podrían tener éxito sin implementar un proceso eficaz y eficiente de la planificación y programación. Es uno de esos procesos fundamentales que pueden transformar a su organización en mejor de su clase. Entonces, resumimos lo anterior. Necesitamos ser eficaces y ser eficientes. Resumimos, la eficacia significa hacer las cosas correctamente y eficiente significa hacer las actividades, ejecutar los trabajos al menor costo y en el menor tiempo. Cuando nosotros tenemos síntomas de una planificación ineficaz en una organización, una planificación específicamente de la gestión del mantenimiento, los retrasos son la norma. Se pierde mucho tiempo por falta de preparación adecuada. Se desconoce el trabajo que se requiere ejecutar, la obtención de permisos, identificación y obtención de materiales, herramientas, planos y habilidades requeridas para la ejecución de los trabajos, entrega de los materiales en el sitio de trabajo,
y espera por indisponibilidad de repuestos y consumibles. Si en su organización usted ve se presentan algunas de estas situaciones, es un indicador directo de que la planificación no se está haciendo correctamente. Acá en esta diapositiva podemos ver una representación gráfica de lo que es un trabajo bien planificado en la parte inferior y un trabajo que está planificado sobre la marcha. Como vemos, los rectángulos de color naranja representan momentos de planificación y los de color blanco representan ejecución de una actividad. Entonces, cuando un trabajo no está debidamente planificado, como es el de la parte superior, se muestra que él se va ejecutando y en el mismo proceso de ejecución se van tomando las decisiones relativas a los recursos y condiciones que se deben cumplir para ejecutar ese trabajo. Esto da como resultado un trabajo cuya duración total va a ser mayor que si el trabajo está debidamente planificado, como el de la parte inferior. Y va a tener un tiempo de ejecución resultante menor a que si se hubiese planificado correctamente. En resumen, la planificación lo que busca es evitar demoras, retrasos, perturbaciones, situaciones que no permitan avanzar de forma continua con la ejecución del trabajo. Muy bien. Ya hasta ahora pues hemos conversado sobre la importancia de una buena planificación, las bases conceptuales de lo que significa planificar, y vamos a ver cómo debería estar la planificación dentro de la estructura organizacional de un departamento de mantenimiento. Aquí lo llamamos departamento de mantenimiento y confiabilidad. Un departamento en cualquier organización del mundo entero debe tener una estructura fundamental como la que se muestra acá. Una área dedicada a la planificación y programación del trabajo, un área dedicada a la ejecución del trabajo y un área dedicada a la ingeniería del mantenimiento. Pues bien, vemos particularmente que estas tres áreas, planificación y programación, ejecución e ingeniería, tienen en común un proceso denominado identificación de trabajos. Identificación de trabajos. Vamos a destacar acá que la identificación de trabajos es una función directa, primaria del área de ingeniería de mantenimiento, pero también la representamos en el área de ejecución porque la gente de ejecución tiene como parte de su responsabilidad detectar posibles mejoras, posibles trabajos. Igualmente, la gente de planificación y programación debe tener muy clara la necesidad de aportar ideas sobre la identificación de nuevos trabajos. Vayamos al grano respecto a las funciones específicas de cada una de estas tres áreas. En el campo de la planificación y la programación, está claro que es planificar y posteriormente programar el trabajo. En el área de ejecución, que sería la segunda función de un departamento de mantenimiento, es la ejecución en sí misma del trabajo y la terminación del mismo. Y aquí se destaca el proceso de terminación dentro de la función ejecución, ya que muchas veces no le damos la importancia que éste tiene. Y el proceso de determinación se refiere fundamentalmente a poder terminar formalmente el trabajo y una terminación que permita recoger la información que nos va a permitir producir esos cambios, desarrollar esa mejora que tenemos que realizar permanentemente. Es decir, a través de ese feedback o de esa retroalimentación, al terminar de la ejecución del trabajo, pues nos ayudaremos de manera muy importante para mejorar ese proceso general de gestión del mantenimiento. Y el área de ingeniería del mantenimiento son aquellas personas dedicadas fundamentalmente a la búsqueda de la mejor forma de ejecutar el mantenimiento, a determinar cuáles son los trabajos que verdaderamente deberían estarse ejecutando, y es un área que normalmente está marcada por metodologías fundamentales como el análisis de criticidad de los activos,
el análisis de causa raíz, el análisis de modos y efectos de falla, la identificación general de problemas y la definición de estrategias de mantenimiento que se materializan en la definición de los planes optimizados de mantenimiento. Entonces el área de ingeniería pues es la encargada de... ¿Qué tiene que ver el área de ingeniería con la planificación del mantenimiento? Pues aquí es el momento de aclarar un concepto también que a veces se presta confusión. La gente de ingeniería de mantenimiento en cualquier organización deben ser los encargados del diseño de los planes de mantenimiento. El diseño de los planes de mantenimiento no es función de los planificadores y programadores. Los planificadores y programadores tienen como función principal planificar y programar el trabajo que está ya previamente definido, que está previamente diseñado. El origen de este tipo de trabajos son dos grandes fuentes: el manual del fabricante, las instrucciones que recomienda el fabricante que se deben seguir para tener un buen desempeño de los equipos, y todo el aporte que nos va a brindar esta área de ingeniería de mantenimiento. Bien, ya con esto queda bien plasmada la posición, bien definida la posición de la función planificación y programación dentro de lo que es un organigrama. Otra cosa que tenemos que destacar acá es el nivel de jerarquía. Como podemos ver en la diapositiva, la función de planificación y programación debe estar al mismo nivel jerárquico que las otras dos grandes funciones que tenemos acá. Esto es muy importante. Muy bien. Vamos a hablar de algunos indicadores propios de la función planificación del trabajo de mantenimiento. Como todos sabemos, en mantenimiento se habla de muchos indicadores. Hay algunos indicadores universales que se manejan continuamente y que manejan todas las organizaciones. Voy a citar algunos: tiempo entre fallas, tiempo para fallar, costos de mantenimiento, disponibilidad, en fin, cumplimiento de la programación. Pero aquí les quiero presentar 5 indicadores específicos para la función planificación del mantenimiento. 1. Podríamos tener un indicador que nos mida el rendimiento o productividad del planificador, es decir, de la persona que ejecuta esta función, que ejecuta este proceso. Se podría decir cuántas órdenes de trabajo planificamos por unidad de tiempo, por ejemplo, por día, por semana, mensualmente. Esta sería una medida de la productividad del planificador. Un índice de variación de la planificación se podría expresar de varias maneras, uno de los cuales podría ser comparar el costo real de los trabajos ejecutados contra el costo que se ha presupuestado. Esto definitivamente nos va a dar una idea exacta de cuánto ha sido la variación de nuestro proceso de planificación con respecto a lo que realmente ocurrió. Esto no significa que tenemos que tomar decisiones aceleradas o decisiones sin análisis. Es decir, no podemos juzgar a ninguno de los actores de estos procesos cuando veamos una variación importante. Esto podría ser causado por problemas en la planificación, pero a su vez podría ser causado por problemas durante la ejecución. El índice solamente nos va a mostrar esa variación que tendríamos que analizar y determinar las verdaderas causas que la originan. La intensidad de la planificación es un indicador importantísimo para verificar que estamos haciendo una adecuada gestión del mantenimiento, y se puede expresar como qué porcentaje o qué proporción de todo el trabajo que estamos ejecutando está debidamente planificado. Eso se denomina intensidad de la planificación. Otro indicador para este proceso de planificación sería respuesta de la planificación, y tiene que ver el plazo promedio que nosotros necesitamos para dar respuesta a las diferentes solicitudes de trabajo. Esta respuesta pues se debe establecer un límite, de tal manera que todo trabajo solicitado pase por un proceso de planificación. Evidentemente se nos van a presentar situaciones comúnmente conocidas por todos como el trabajo de emergencia, que por supuesto no pasa por estos indicadores, porque el trabajo de emergencia por definición no se puede planificar correctamente.
Finalmente, tendríamos un indicador que nos indica la calidad con que estamos ejecutando este trabajo, la calidad con que desarrollamos el proceso de planificación y podría medirse evaluando cuántas órdenes de trabajo han sido retrasadas, por ejemplo, o se han retrasado por causas atribuibles al proceso de planificación. Este sería un indicador de esa variable que hemos denominado calidad de la planificación. ¿Por qué no son efectivas la planificación y programación en muchos departamentos de mantenimiento? Hay varias razones. Una es que no se escoge a la persona adecuada, se escoge a la persona equivocada como planificador. El puesto de planificador es uno de los más críticos en toda la organización del mantenimiento. Debe tener una serie de capacidades que la gerencia debe entender antes de tomar la decisión. Lo primero que hay que decir es que el planificador tiene que querer ser planificador, tiene que tener vocación para esta función. Tiene que ser comunicador, tiene que ser expresivo, tiene que ser equilibrador entre diferentes puestos de la organización de mantenimiento. Entonces, en primer lugar, podríamos decir que lo primero que tenemos que, digamos, comprobar es que la persona quiera cumplir con esta función. Muy bien. Muchas veces se tienen planificadores que no están capacitados adecuadamente. Es lo que llamamos acá planificadores con la capacitación inadecuada. Las personas y capacidades adecuadas para el puesto de planificador tienen mucho que aprender. Usar el sistema de información, el CMMS, correctamente. Tienen que estar debidamente capacitados para eso. Suena obvio, pero es importante recordarlo. Extraer datos del sistema de información y generar informes. Debe estar debidamente capacitado para hacer con soltura este trabajo. Entender el proceso de preparación y puesta en marcha de los equipos. Maximizar la utilización del humano. Y deben ser entrenados como administradores. Estos son algunos de los requisitos de manera muy general que se debe cumplir para ser un buen planificador, desde el punto de vista de la capacitación formal. Estamos, recordemos, hablando de por qué la planificación fracasa en muchos departamentos de mantenimiento. Esta es una de las razones, esta que tenemos acá en esta diapositiva, es una de las razones que es muy frecuente observar. El uso de los planificadores como personal de ayuda o apoyo. En muchas industrias, los planificadores realmente no lo son. En su lugar son supervisores, despachadores, ingenieros de mantenimiento. Es muy común ver en las organizaciones que los ingenieros de mantenimiento hacen un poquito de cada una de esas funciones fundamentales que definimos anteriormente dentro de la estructura organizacional. Un planificador no puede y no debe asumir múltiples responsabilidades laborales. Él debe dedicarse a su función principal. De lo contrario, no tendrá tiempo para realizar sus propias tareas. Y como consecuencia de esto, pues no cumplirá con su responsabilidad. También es muy común el uso de los planificadores para trabajos de emergencia. Los trabajos de emergencia no se planifican. Los trabajos de emergencia aparecen y si en realidad son de emergencias como tal hay que atenderlos. Y esto definitivamente impide una correcta planificación. Entonces la recomendación sería que a los planificadores no se les debe ocupar en los trabajos de emergencia. Obviamente es natural tratar de que ellos formen parte de la solución del problema, porque ¿quién mejor para ayudar en una emergencia? Los planificadores conocen las partes y las herramientas, pueden armar algo rápidamente para ayudarnos a correr, pero si los ocupamos en las emergencias, ellos no van a tener tiempo para preparar el trabajo futuro y por lo tanto nunca saldrán de un estado reactivo. Y entonces se convertirá esto en un círculo vicioso donde los planificadores no podrán ejecutar su función principal, que es planificar el trabajo. Otra situación muy común, planificar el trabajo desde un escritorio.
Algunos planificadores creen saberlo todo. Yo conozco ese trabajo, yo trabajé mucho tiempo en esa máquina, sé perfectamente el tiempo necesario para hacer esta reparación, lo puedo planificar desde mi escritorio. Es muy importante, muy aconsejable que el planificador visite el trabajo, vaya a planta. Las cosas cambian y la gente olvida. Un problema de seguridad, una situación de acceso. La planificación no es un trabajo exclusivamente de escritorio. En la planificación requiere el trabajo de escritorio y requiere el trabajo de planta. Otra cosa muy importante, el planificador también debería abordar en parte el problema del feedback para mejorar ese proceso de planificación. El planificador debería verificar si sus instrucciones están bien dadas, si las estimaciones son correctas, si los obstáculos no son frecuentes, si no hay problemas con los permisos o autorizaciones. Situaciones típicas que se presentan en cualquier tipo de trabajo. Y no dejarle exclusivamente este trabajo a la retroalimentación una vez que se termina la orden. Debería hacerse un muestreo de todo el trabajo planificado para ver por nuestras propias manos, a través de nuestros propios sentidos, cuál es la realidad de la calidad de nuestro proceso. Muchas veces se comete el error de definir erróneamente la secuencia en que se utilizarán los recursos. La secuencia de trabajo debe ser una parte integral del plan de trabajo. Las personas que ejecutan el trabajo no deben detenerse para nada y por tanto se debe maximizar su tasa de utilización. El trabajo se debe ejecutar en el menor tiempo posible. Entonces, el planificador tiene que analizar detenidamente los recursos necesarios y la secuencia en la cual ellos serán utilizados. De esta manera podrá optimizar el tiempo que se necesita para ejecutar cada trabajo. Otra situación que hay que analizar es el detalle y la calidad de las instrucciones. Proporcionar instrucciones de trabajo deficientes es otro de los obstáculos que comúnmente se consiguen en las organizaciones en cuanto a la calidad de la planificación. Los técnicos deben tener suficiente información para hacer el trabajo sin tener que detenerse para obtener información adicional. Un técnico nuevo y un experimentado debe tener las mismas posibilidades de realizar el trabajo con éxito. Y esto depende de que existan buenas y claras instrucciones de trabajo. Un técnico nuevo necesita los detalles. El más experimentado debería al menos usar una lista de verificación. Si todo está preparado correctamente, el técnico de mantenimiento no debería tener que buscar nada. Eso se traduce en ejecutar el trabajo con la menor cantidad de interrupciones posible. Lo que mencionábamos de alguna manera en la diapositiva, en dos diapositivas anteriores, no se documenta la retroalimentación. Se debe documentar lo que realmente se necesitó para hacer el trabajo. Si solo se registra que los solicitantes digan se rompió y que los técnicos simplemente digan lo arreglé, está perdiendo una gran oportunidad para que el planificador sea más efectivo. Bajo estas circunstancias, no puede determinar oportunidades de mejora e identificar a los malos actores. Una recomendación muy particular en este tema de la documentación de la retroalimentación consiste en diseñar un formato de cierre, de terminación de la orden de trabajo, donde tengamos que evitar al máximo que el técnico tenga la necesidad de escribir, de redactar, de ponerse a pensar qué es lo que va a decir. Tenemos que tratar de diseñar formatos tales que de una manera muy simple él pueda aportar la información que nosotros deseamos. Es decir, a través de checklists, a través de responder un sí, un no, un aplica, y nosotros tratando de mostrar a través de que el técnico pueda seleccionar que se recupere o se recopile la información que nos va a ser de gran utilidad para mejorar la planificación y ejecución de trabajos en el futuro. También pasa, y es muy frecuente, que se planifica y programa el trabajo, pero no tenemos los materiales en el momento de ser necesitados, ¿no? Esa es una debilidad muy grande.
Tenemos que asegurar que, en primer lugar, que todos los materiales estén disponibles, y esto es para poder programar el trabajo. Tenemos que verificar la preparación del kit de materiales, que esté preparado con todos los materiales requeridos. Tenemos que garantizar que el kit de materiales esté libre de cualquier intento de ser utilizado para otros trabajos. No declarar trabajos como listos para ser programados sin tener todos los materiales y repuestos disponibles. No confiar en las promesas de entrega del proveedor. En principio, el proceso de planificación comienza una vez determinado o definidos todos los materiales que se necesita. Ese trabajo no debe ser programado hasta tener la garantía absoluta de contar con la disponibilidad o tener disponibles todos esos materiales, y no arriesgar a programar un trabajo sin contar con estos recursos necesarios. Es muy común esto que vemos acá: pedirle a los técnicos retroalimentación y no hacer los cambios. Convencer a los técnicos de informar sobre inconvenientes o potenciales mejoras es un proceso complejo que requiere esfuerzo y tiempo. Pedir retroalimentación y no utilizarla desmotiva a los técnicos para futuras colaboraciones. Va a ser muy difícil convencerlos nuevamente de aportar la información necesaria para lograr los cambios apropiados. Este es un tema muy cultural. Pasa en muchas organizaciones que interrumpimos el trabajo de los técnicos, de los especialistas, para recopilar información relacionada con problemas que se han presentado en la ejecución de algún trabajo, con situaciones que ellos han observado en la realidad, y ellos a su vez no observan que todo ese aporte que ellos han brindado no se ha utilizado para nada, y ellos sienten que lo que han hecho es perder su tiempo, que es un trabajo perdido. Entonces es muy importante cuidarse de estos escenarios. Cuando utilicemos la información y esta sea relevante, cuando recopilemos la información y esta sea relevante, tener la certeza de que la vamos a utilizar, vamos a ejecutar los cambios que sean necesarios. Un problema muy común dentro de la planificación es poder coordinar perfectamente con producción y operaciones. Esa falta de cooperación y coordinación normalmente hace que haya mucha suspensión de trabajos. Se debe construir las alianzas necesarias con operaciones para coordinar planes y programas. Acordar con operaciones un cronograma con el que todos estén de acuerdo. La descoordinación puede conducir a detener el equipo inoportunamente, lo que resulta en un tiempo de inactividad excesivo. Los técnicos se presentarán para un trabajo en el que la máquina no está lista para detenerse. Estos son los dos escenarios comunes que se presentan por falta de coordinación, los más comunes, y los que más perjudican a la hora de la indisponibilidad, a la hora de calcular la disponibilidad del equipo para producir. Cuando vamos al equipo y no está disponible para ejecutar el trabajo, la pérdida de tiempo y recursos por parte de mantenimiento. Y al contrario, muchas veces se detiene el equipo y la gente de mantenimiento no ha acudido a hacer su trabajo en el momento que se ha acordado, y esto implica, por supuesto, paradas innecesarias. Entonces, la coordinación es uno de los aspectos más importantes de una buena planificación y programación del trabajo. Otro, mala gestión del backlog. Como sabemos, el backlog es todo el trabajo pendiente. Pasa muy frecuentemente que se tiene sobre el sistema o sobre el escritorio una gran cantidad de trabajo listo para ejecutar, pero que no se termina de programar. Hay que mantenerse libre de trabajo acumulado listo para ejecutar. Tenemos que evitar la acumulación de órdenes de trabajo terminado abiertas. Es muy común también. Se termina el trabajo y por alguna razón no se cierra adecuadamente, por falta, por no haber cumplido con algún procedimiento muchas veces elemental y muy sencillo. Entonces se deja todo un trabajo que se ha terminado de forma abierta, y esto va a afectar directamente sobre el indicador cumplimiento de la programación.
Otra recomendación importante es agrupar el trabajo por prioridad y por equipo, para no olvidar trabajos de menor prioridad en el mismo equipo y evitar la parada de la máquina varias veces. Esto es importante a la hora de planificar diversos trabajos dentro de un mismo sistema o un equipo específico. ¿Por qué tantas organizaciones luchan por alcanzar el éxito en esta área de planificación y programación del trabajo? El impacto empresarial de una buena planificación y programación del mantenimiento es lo que vamos a revisar a continuación. ¿Qué ha pasado? Después de intentar implementar procesos adecuados de planificación, es común escuchar declaraciones tales como: lo intentamos antes, simplemente no funcionó. Lo mejor es que cada persona planifique y programe su propio trabajo. Aparecen obstáculos y no se superan, porque no se calcula el verdadero valor, el verdadero costo-beneficio de planificar y programar. ¿Cuál es el impacto desde el punto de vista empresarial de una buena planificación del trabajo de mantenimiento? Son varios aspectos. Primero, el ahorro de mano de obra. Una buena planificación impactará lo que se conoce comúnmente como el tiempo de llave o crunch time en inglés, o el impacto en el tiempo de llave o la productividad de los técnicos de mantenimiento. En un entorno típico reactivo, el tiempo de llave suele estar en el rango de 25 a 35%. Es muy común tener niveles muy bajos de tiempos dedicados exclusivamente al trabajo de mantenimiento. En un entorno proactivo, el tiempo de llave normalmente estará en el rango de 50 a 65%. Ustedes dirán, ¿pero por qué tan bajo respecto al tiempo total? Bueno, porque en mantenimiento es necesario ejecutar otra serie de actividades que no es trabajo directo, pero que son necesarias. Con una buena planificación, lo que vamos a tratar es minimizar ese tiempo dedicado a trabajo necesario, pero indirecto. El aumento de la productividad ayudaría a reducir el trabajo acumulado que ha sido diferido y reducir el uso de horas extras. En esta diapositiva vamos a mostrar unos porcentajes. Es importante aclarar que estos valores que se presentan acá son tomados de la fuente que se indica en la parte inferior de la diapositiva. Así es que es importante que tomen en cuenta eso. Esto es un reporte que me pareció interesante mostrar, pero que no son números pues basados en alguna experiencia personal, sencillamente es una cita de la literatura especializada en el tema. Estos autores citan que el día típico de un trabajador de mantenimiento se puede expresar en función de dos ambientes que ellos denominan reactivo y proactivo. Este ambiente reactivo es un ambiente donde no se planifica y programa el trabajo adecuadamente, y en un sistema proactivo es un sistema de gestión del mantenimiento donde se planifica y programa adecuadamente el trabajo. Entonces, en función de esta descripción, el tiempo dedicado a otras actividades no directas de mantenimiento, pero necesarias, en un ambiente reactivo puede rondar el 65% del tiempo total disponible. Para una jornada típica de 8 horas, podríamos estar hablando de 5.2 horas aproximadamente. En un ambiente proactivo, este tiempo se estima, según estos autores, alrededor de 2,8 horas, es decir, de un 35% del tiempo total disponible. Mientras que el trabajo directo de mantenimiento, que es el tiempo dedicado al trabajo de mantenimiento, en un ambiente reactivo, podría quedar en 35% solamente, unas 2,8 horas de las 8 horas totales disponibles, mientras que en un ambiente proactivo con buena planificación y programación podría estar alrededor del 65% o 5,2 horas de una jornada de 8 horas diarias. En resumen, estamos hablando de que optimistamente de 8 horas diarias, según estos autores, podríamos estar aplicando o utilizando, mejor dicho,
un tiempo alrededor de 5 horas de las 8 horas totales disponibles por trabajador. ¿Cómo se traduce esto en términos económicos? Asumiendo estos porcentajes que nos muestran los autores citados anteriormente. Si tomamos como ejemplo que tenemos 20 trabajadores que laboran durante 45 semanas al año, de las 52 disponibles, y con una jornada laboral de 40 horas a la semana, en ambos escenarios tenemos un total de 36,000 horas por año, que esto sería lo que llamamos acá cantidad nominal. Suponiendo que el costo por hora de cada una de esas horas es de $30 por hora, tendríamos un costo total de $1.080.000. Entonces comparemos ambos escenarios, el ambiente reactivo y el ambiente proactivo. En un ambiente reactivo la productividad es de 35%. Eso implica que la cantidad real de horas anuales dedicadas directamente al trabajo de mantenimiento podrían estar alrededor de 12,600 horas y un total de 23,400 horas que se pierde. Y esto implica que tendríamos un costo total de $702,000 asociados al tiempo perdido. Por el contrario, en un ambiente proactivo, con un 65% de productividad, tendríamos una disponibilidad de horas relacionadas con el trabajo directo de mantenimiento de 23,400. Se perderían unas 12,600 horas al año para un costo total de $378,000, significativamente inferior a el tiempo perdido o al costo de las horas perdidas en el ambiente donde no se planifica y programa adecuadamente el trabajo. Muy bien, aparte del ahorro en mano de obra, tendremos ahorros importantes en gestión de inventarios. La planificación y programación impacta el valor del inventario y las compras. Sin planificación, se incrementa el nivel de inventarios. Se requiere compras de emergencia que exigen entregas rápidas. Con planificación, se conoce la demanda de piezas, se ajustan las compras a los plazos de entrega, se puede reducir las cantidades almacenadas y se reducen los costos de compra. El tema de los inventarios en mantenimiento es un problema común en todas las organizaciones. Y el problema común se traduce en dos grandes aspectos. Primero, la gente de mantenimiento siente que la gestión de inventarios no es su problema, pero son inventarios para desarrollar su función. Y otro problema común es que normalmente se tiene exceso de inventarios que representa un elevado valor del inventario que directamente va a afectar la rentabilidad de la organización. Muy bien, un tercer aspecto en cuanto a ahorros nos puede brindar una buena planificación, el ahorro en capacidad operacional. Con una buena planificación y programación, es el mayor tiempo de actividad, es mayor el tiempo de actividad de los equipos, es mayor el rendimiento del equipo, habrá menos conflictos con las operaciones, será mayor el cumplimiento del mantenimiento preventivo, será menor el tiempo de inactividad no planificado. Estudios de casos han demostrado que típicamente el ahorro generado es el 75% de los costos de los trabajos no planificados. Esta aseveración la hace el famoso autor Terry Wireman. En su literatura, Terry Wireman es un experto en temas de gestión del mantenimiento y él dentro de su literatura hace esta afirmación, que un trabajo muy bien planificado pudiera estar alrededor de una cuarta parte de un trabajo no debidamente planificado. Conclusión. Perfeccione su proceso de planificación y programación del trabajo y mejorará en gran medida la eficiencia de la gestión del mantenimiento. Con la planificación y programación del trabajo, mejoramos la eficiencia de la gestión, no la eficacia.
los encargados de mejorar la eficacia de la gestión del mantenimiento son los ingenieros de mantenimiento dedicados a una función principal como es el mantenimiento centrado en confiabilidad. Otra gran conclusión de lo que estamos diciendo, esto se traduce en mayor control de los costos de mantenimiento y aumento de la capacidad operacional. Y finalmente, esto es lo que permite a una organización ser más competitiva en el mercado global. Con esta diapositiva finalizamos el webinar y quiero agradecer a todos los participantes su atención, la atención que nos han prestado, y aquí estamos disponibles.